Bueno, muy buenos días para todos. Mil gracias por la asistencia a todas las personas que nos acompañan. Por favor, silenciar los micrófonos. Muy bien, bueno, entonces, buenos días para todos. Vamos a empezar entonces la presentación. Eh, Nuestra charla de hoy va a ser muy corta. Eh, Vamos a tratar todo el tema tributario de los dividendos a propósito de este mes de marzo, donde tenemos las asambleas de accionistas en las diferentes sociedades y donde uno de los puntos va a ser el decreto de los dividendos. Y lógicamente esto tiene un impacto tributario o un manejo tributario que tenemos que tener en cuenta todos quienes tenemos a cargo los impuestos, la contabilidad y la contabilización del acta como tal, en lo que respecta a las utilidades que se van a distribuir. Entonces, voy aquí a darles compartir pantalla. ¿Me están escuchando bien? Muy bien. Bueno, aquí está entonces nuestra presentación. Estamos programados hasta las 10 de la mañana eh, en esta charla. Bueno, entonces vamos a hablar de los dividendos que se decretan ahorita en marzo del 2022. Uno de los puntos a resolver en las asambleas efectivamente es la distribución de dividendos, las utilidades que generaron las empresas a diciembre del 2021 y que se someten a la asamblea de accionistas. Empezamos por la definición de dividendo. La definición de dividendo está dispuesta en el artículo 30 del Estatuto Tributario y básicamente lo que dice es que es toda distribución de beneficios con cargo al patrimonio, ¿sí? Se exceptúa de ello la disminución de capital o lo que conocemos como descapitalizaciones o reembolsos de capital, considera dividendo, ni tampoco la disminución de la prima o el reembolso de la prima, cumpliendo pues unas condiciones. Y también se considera dividiendo las transferencias de utilidades que hace una sucursal de sociedad extranjera, un establecimiento permanente, a su matriz en el exterior. Eso se considera dividendo. Quiero hacer énfasis en esta definición y llamar la atención por lo siguiente. Recordemos que esta nueva definición es reciente y lo que busca el legislador o la norma es dejar claro que dividendo no es solo la contabilización de distribución de utilidades a final del ejercicio, sino que, por ejemplo, en la parte de abajo, la DIAN está habilitada para recategorizar operaciones que no son, por ejemplo, pagos de salarios accionistas. Si yo tengo un pago a un accionista por salarios, pero resulta que el accionista no labora en la empresa, realmente no es real el pago del salario, pero lo hago por buscar tener un gasto en la empresa que disminuya los impuestos, el impuesto de renta del 35%, y que si ese salario más las prestaciones no supera más de 45, 50 millones en el año, el accionista no pagaría impuesto por salario, pero la empresa se ahorra un 35%, pues estaríamos evadiendo un impuesto del 35% en cabeza de la sociedad y el impuesto a los dividendos, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ojo porque los accionistas que aparezcan con gastos en la empresa, con nómina en la empresa, pues esos gastos tienen que estar completamente soportados. Si le pago salarios, bonificaciones, es porque desarrollo una labor en la empresa y entonces efectivamente estoy pagando es un salario. No estoy de alguna manera cubriendo el concepto de utilidades por entregar un salario y eliminar así los impuestos, ¿sí? Lo mismo, si le pago a casa matriz en el exterior o en Colombia, o en el exterior le pago servicios de administración, asistencia técnica, eh, comisiones, pues que sean gastos reales, que no se trate de que es una utilidad distribuida y también esté haciendo lo mismo, realizando es gastos, no utilidades, que bajan los impuestos en Colombia, que evitan inclusive el impuesto al dividendo, entonces estaría yo ahí
con el riesgo de que la DIAN, si los llegara a detectar, recategorice la operación, establezca que hay un abuso en materia tributaria y diga que realmente lo que hay es una utilidad, ¿sí? Entonces, miren qué importante esta definición y la alerta que les generamos. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien, entonces esta es la definición de dividendo. Recuerden que la distribución de dividendos solamente, de acuerdo con los artículos 151 y 152 del Código de Comercio, solamente se puede hacer con estados de resultados aprobados por el máximo órgano social, ¿sí? Solamente con estados de resultados aprobados al final del año. Es decir, yo no puedo aprobar distribución de utilidades sobre estados financieros intermedios. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo hacer esa distribución sobre intermedios. Por eso hay empresas, los bancos, se mueven más los bancos que tengan 2 cierres al año. Ellos en sus estatutos tienen cierre de estados financieros al 30 de junio y al 31 de diciembre. Lo hacen porque pues son, los bancos lógicamente generan una dimensión de utilidades muy importante y lo hacen 2 veces al año porque es el compromiso con sus accionistas. Pero en las empresas del sector real, donde normalmente nos movemos en las actividades de producción, de servicios, pues normalmente lo usual es que la distribución se haga a final del año y la estamos haciendo ahorita en el mes de marzo, que se están dando las asambleas de accionistas. Muy bien. Importantísimo, recordemos que ya la reglamentación, aquí les dejo las normas reglamentarias, ya es claro que cuando el dividendo, o más bien cuando se distribuyen utilidades ahorita en la asamblea de marzo, la asamblea aprueba la distribución de utilidades. Entonces, esa distribución de utilidades, si el máximo órgano social no deja ninguna disposición respecto de plazo, fecha de pago, sino que lo deja abierto a que se pueda pagar en cualquier momento, es decir, o no deja ningún plazo, ninguna condición en el acto de la asamblea, queda claro que esa utilidad debe ser, ya es un derecho para el accionista recibirlo, ya debe ser entregada al accionista, y allí es donde se adquiere el concepto de dividendo distribuido en calidad exigible, ya es exigible para el accionista. Y esto es de vital importancia porque el artículo 27 del Estatuto Tributario dice que si el dividendo se distribuye en calidad exigible, ya se convierte en un ingreso para el accionista, ya es un ingreso devengado, ya es un ingreso realizado más bien, y efectivamente se genera la transacción económica y debe causar los impuestos correspondientes. Y así la empresa lo debe registrar en la contabilidad cuando contabilice esa distribución de esa utilidad. Entonces, esto está en el artículo 121.18 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016. Entonces, ojo con cuando vayan a revisar la asamblea, porque si establece fechas de pago del dividendo, entonces solamente la exigibilidad se dará hasta cuando llegue la fecha en la cual se debe pagar el dividendo. Ahí será exigible, ahí se generará el ingreso, se realizará y ahí se causará el impuesto, es decir, el impuesto a los dividendos. Ahí causaré la retención en la fuente correspondiente. Entonces, conclusión. Si el decreto de dividendos que aparece en el acta de asamblea o la decisión del máximo en el órgano social no define ninguna fecha para el pago, quiere decir que se hace exigible inmediatamente y allí se causará el ingreso, se realizará el ingreso para el accionista y se deberá someter ese abono en cuenta a retención en la fuente. Si se establece una fecha de pagos o una condición de pago, una condición para que el pago sea futuro, entonces efectivamente no será en este mes de contabilización que se realice el ingreso, se cause la retención, sino cuando se cumpla la fecha o la condición que plantee la asamblea para que efectivamente se realice el ingreso y se cause la retención en la fuente. ¿Vale? Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula? Entonces, recordemos que de acuerdo con los artículos 48 y 49, las utilidades que se distribuyen a los accionistas pueden tener la connotación de dividendo no grabado
o dividendo grabado para el accionista. El dividendo no grabado lo que significa es que la sociedad ya pagó el impuesto sobre esa utilidad, ¿sí? Mientras que el dividendo grabado significa que la sociedad no pagó impuestos sobre esa utilidad. Ya vamos a ver un ejercicio para facilitar el entendimiento de todos. Esa clasificación de grabado no grabado está establecida, el procedimiento está establecido en los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario. Y básicamente lo que dice es lo siguiente. Dice, mire, para determinar si esa utilidad que usted va a distribuir se clasifica como utilidad grabada o como no grabada, tiene que hacer el siguiente cálculo. Coja la declaración de renta o en su defecto tome la determinación o el anexo con el cual usted determinó el impuesto de renta por el año 2021, estimó el impuesto, y tome la renta líquida del año gravable. En este caso vamos a tomar la utilidad fiscal, la renta líquida gravable del año 2021, más ganancias ocasionales si las hubo. A ese valor le restamos el impuesto básico de renta, ¿sí?, que aparece en la declaración de renta o el que estimé, más el impuesto por ganancia ocasional, ¿sí? Y a ese valor, si tengo impuestos pagados en el exterior, le descuento los impuestos que pagué en el exterior. A ese valor le sumo si recibí dividendos de otras sociedades que me los certificaron como no gravados, lo sumo en este cálculo, ¿sí? Y también le sumo otros beneficios que por expresa disposición tuvo la sociedad, como en su momento la deducción especial de beneficio tributario, ¿sí? Que disminuía la utilidad fiscal, más no la utilidad contable, pero cuando yo iba a hacer el ejercicio con mi declaración de renta, me permitían que ese beneficio que tenía la empresa también se lo sumara al accionista para que no se viera afectado con el dividendo grabado o no grabado. Y el resultado es lo que se llama la utilidad máxima o el valor máximo a distribuir como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces, esta fórmula está en el artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario. Para que lo entendamos mejor, voy a abrir un ejercicio en Excel. Ejercicio sencillo para que lo entendamos todos. Para que lo entendamos mejor, voy a agrandar acá la pantalla para que lo puedan visualizar. Miren, miren el ejercicio. Entonces, en este ejemplo, tenemos un estado financiero a diciembre de 2021. Tenemos unos ingresos por fabricación de productos de 10.000 millones de pesos, unos costos de fabricación o costos directos de 7.500. Tengo una utilidad bruta o resultado bruto de 2.500 millones de pesos. A eso le resto los gastos de administración, los gastos de distribución. Tengo un resultado operativo de 1.000 millones. Le quito, tengo unos ingresos y gastos financieros negativos 200 millones. Tengo una utilidad de impuestos de 800 millones. Esta es la utilidad contable antes de impuesto, pero tengo que hacer las depuraciones fiscales para llegar a la base gravable del impuesto sobre la renta. En este ejercicio vamos a hacer una simulación con los conceptos muy normales que todos, sobre los cuales hacemos depuración. Uno, le resto el 50% del gravamen a los movimientos financieros o el 4 por mil que no es deducible. En esta empresa simulamos que hay 80 millones de estimación de gastos a cierre de año, que es una estimación que todavía no se han realizado. Y le depuramos 40 millones de una diferencia en cambio también no realizada, ¿sí? Con esto, entonces, tenemos unas depuraciones de 138 millones de gastos contables que no pueden ser fiscales. Entonces, ¿qué sucede? Que obtengo la siguiente, que obtengo el siguiente resultado, obtengo el siguiente resultado fiscal. Voy a movilizar paneles acá para poder mirar mejor. Entonces, obtengo el siguiente resultado. Y el resultado es fiscalmente, entonces,
al haber restado estos gastos, fiscalmente lo que tengo es una renta líquida gravable de 930 millones, mayor a la contable, que es de 800, ¿sí? ¿Por qué? Producto de los gastos no deducibles. Si le aplico el impuesto de renta a la tarifa del 31%, tengo un impuesto de 290 millones 780 mil. Eso es lo que llevo a la contabilidad. Y en la contabilidad, entonces, tengo una utilidad antes de impuestos de 800 millones, menos los impuestos de renta de 290 millones 780 mil. Tengo una utilidad contable susceptible de distribución de 509 millones 220 mil. ¿Sí? Contable para distribuir. Entonces, ¿cómo aplico el artículo 48 y 49 que mirábamos en la diapositiva? Entonces, lo que hago es lo siguiente. Me dice el artículo 49, coja la renta líquida gravable de la renta, o sea, 938 millones. Quítele el impuesto básico de renta, o sea, 290 millones 780 mil. ¿Qué resultado me da? Me da la utilidad máxima a distribuir como no gravada, son 647 millones de pesos, pero la utilidad contable son 509. ¿Qué quiere decir? Que tengo un exceso máximo a distribuir como no grabado, ¿producto de qué? De los gastos no deducibles. Entonces, yo tengo que contabilizar el acta de la asamblea. Y entonces, lo que me dice la norma es contabilice entonces eh, si la utilidad acumulada del 2021 es grabada o no grabada. Entonces, miren lo que sucede. Si la utilidad contable es 509 millones 220 mil, el valor máximo que puedo distribuir como no grabado son 647 220. Entonces, ¿cómo es mi contabilización? Lo que hago es contabilizar en una cuenta discriminada la utilidad acumulada o retenida no grabada del 2021 serían ¿cuánto? Serían 509 220, que todo lo podría distribuir como no grabado. Y me queda un exceso de 138 millones, que es la diferencia entre los 647 220 que arrojó el cálculo de la declaración de renta versus la contabilidad. Me queda como un excedente no grabado, ¿sí? Que lo debo contabilizar. Dice la norma que en cuentas de orden, bajo norma internacional, sería entonces en las revelaciones que yo dejaría este reporte de 138 millones como no grabado. La norma dice, el artículo 49 dice, mire, pero usted no pierde este exceso que está teniendo. Si usted en los próximos 5 años hacia adelante llega a tener una utilidad que en sentido contrario no resulta no grabada, sino que resulta grabada, usted puede imputar este exceso a esas utilidades grabadas futuras en los próximos 5 años. O por el contrario, lo puede tomar en los 2 años anteriores inclusive. Si en los 2 años anteriores, 2020 y 2019, hay utilidades que quedaron fue grabadas, podría también aplicársele este exceso no grabado para amortizar o para amortiguar el impacto. Entonces es importante tener esto en cuenta y tenerlo revelado como lo dice la norma fiscal. ¿Vale? Muy bien. Este es un cálculo de un ejercicio cuando me da un exceso de utilidad no grabado. Pero, ¿en qué casos puede, en sentido contrario, darme una utilidad grabada? Miremos este otro ejercicio, con las mismas cifras, pero ¿cuándo puede suceder? Miren, en este caso tenemos los mismos datos contables para facilitar el entendimiento, pero aquí tenemos un componente adicional. Resulta que esta empresa tuvo una inversión en fuentes no convencionales de energía. Muchos de nuestros clientes, muchos de ustedes, de los que están presentes, han realizado inversiones en fuentes no convencionales de energía, como paneles solares, o han hecho inversiones para reducción del consumo de energía y las metas del Ministerio de Energía. En este caso, simulamos que la empresa, la inversión que tuvo, como en fuentes no convencionales, le permiten llevar a deducción hasta un 50% de la inversión. Esta empresa llevó 300 millones de pesos como deducción especial en la declaración. Es decir, es un gasto contable no fiscal, 300 millones, ¿sí? Es decir, que miren lo que sucede con la declaración de renta. Entonces, en la declaración valor fiscal, esta empresa que tiene, voy a volverle a dar inmovilizar paneles acá.
Entonces, ¿cómo queda el resultado en esta empresa? Esta empresa pues va a tener los gastos no deducibles, pero tiene un gasto deducible que es los 300 millones adicionales. Entonces, ¿qué sucede con esta empresa? Que la renta líquida gravable pasa a ser de 638 millones de pesos. El impuesto de renta pasa a ser de 197 millones, que es el 31%, es decir, que la utilidad máxima a distribuir como no gravada son 440 millones de pesos. Pero la utilidad contable, ¿cuánto es? La utilidad contable que venía siendo de 800, como lo vimos en el ejercicio inicial, le quito el nuevo impuesto de renta ya disminuido por la deducción especial de inversión en fuentes no convencionales, baja el impuesto, por lo tanto la utilidad contable aumenta a 602 millones de pesos. Entonces, si comparo la utilidad contable susceptible de distribución en la asamblea ahora en marzo versus el valor que me permite el cálculo del artículo 49, fiscalmente solamente me da un cupo hasta de 440 millones. ¿Qué quiere decir? Que la utilidad que me queda no grabada del 2021 son estos 440 millones, pero como la utilidad contable son 602, el excedente 162 me queda como una utilidad ¿qué? Como una utilidad grabada al año 2021 para distribuir como grabada, ¿sí? Ahora bien, si tengo excesos en años del año anterior que eran no grabados, podría imputárselo a este concepto grabado, si cuento con suerte, si tengo esa posibilidad para que lo entendamos. Entonces, miren acá la diferencia o en qué casos puedo tener una utilidad grabada y una utilidad no grabada. Puede ser en estos escenarios. Muy bien. Les vamos a hacer llegar este ejercicio para que lo puedan tener en cuenta en su inventario de conocimiento de ejercicio. Entonces, miren, este es el ejercicio de dividendo grabado y dividendo no grabado. Vuelvo entonces a nuestra diapositiva y esto es lo que dice la teoría y ya vimos entonces en un ejercicio lo que dice nuestro ejercicio de cómo determinar el dividendo grabado y el dividendo no grabado. Muy bien. Acá entonces, recordemos, si el exceso de no grabado puede ser utilizado para excesos grabados de los 5 años siguientes o de los 2 años anteriores, como lo veíamos ahí en el ejercicio. ¿Vale? Muy bien. Ahora miremos la retención en la fuente. Entonces, ¿qué pasa si tengo utilidades grabadas o utilidades no grabadas, productos del ejercicio que acabamos de ver? Entonces, vamos a ver la teoría y luego les muestro un ejercicio para facilitar el entendimiento. Entonces, miremos la teoría. Recuerden que actualmente debemos tener dos aspectos sumamente claros, y es que las utilidades acumuladas y generadas hasta el 2016, que se encuentren acumuladas en reservas legales, en reservas ocasionales, en utilidades simplemente retenidas hasta el 2016 generadas, esas utilidades tienen un tratamiento tributario que ya lo vamos a ver. Mientras que las utilidades generadas a partir del año 2017 y que se encuentran a 2021 en nuestro estado de situación financiera patrimonialmente y que se va a poner a consideración de la Asamblea, si hay utilidades generadas a partir de 2017 retenidas en reservas legales o ocasionales, tienen otro tratamiento tributario muy diferente. Entonces, eso hay que tenerlo identificado, claro, en la contabilidad, en las revelaciones, en el anexo de revelación de patrimonio y en las revelaciones de aspectos fiscales. Muy bien. Entonces, empecemos. Dos segundos que se había activado el micrófono. Muy bien. Entonces retomo.
¿Qué pasa si ustedes ahorita en la asamblea deciden distribuir utilidades acumuladas que habían sido generadas hasta el año 2016 y las van a distribuir ahorita en el 2022? ¿Y qué pasa si el accionista que recibe o que le voy a distribuir es una persona natural residente o es una sucesión ilíquida de residentes y no residentes, en este caso? Entonces, miren, si la utilidad que está contabilizada es utilidad no gravada, como porque ya pagó la sociedad el impuesto en cabeza de esa utilidad, como lo acabamos de ver en nuestro ejercicio, o sea, el lado izquierdo, pues ahí hay una buena noticia, que si está contabilizada como no gravada, porque en el cálculo del artículo 48 y 49 dio no gravada, hay cero impuesto de renta. El accionista ahí queda contento porque no está gravada con el impuesto sobre la renta. Pero si esa utilidad del 2016 o años atrás, la sociedad no pagó impuesto de renta porque había alguna deducción especial, como lo vimos en el ejercicio, o algún ingreso no grabado en su momento, y está contabilizada como grabada, entonces el decreto reglamentario 1625/2016 en los artículos 12113, 12471 y 2 dicen, miren, ese dividendo que resulta grabado, usted debe retomar, para esta persona natural, debe tomar la tabla de retención en la fuente que estaba vigente en ese año. Y aquí está en pantalla y está en el decreto reglamentario, donde establecía una gradualidad, una progresividad del impuesto dependiendo del valor del ingreso por el dividendo. Miren, entonces hay que aplicar esta tabla de retención en la fuente, ¿sí? Como primera medida. Como segunda medida, eh, sobre una vez aplicado este impuesto, ¿sí? Una vez aplicado este impuesto, perdón, este es el impuesto de renta, ¿sí? Para el caso de los, para residentes, para el caso de los no residentes, la tarifa de retención en la fuente para los no residentes es del 33%, si el dividendo resultara grabado, ¿sí? Es del 33%. Ahora bien, este es el impuesto sobre la renta que tienen que pagar estos contribuyentes por este dividendo grabado, porque corresponde a una utilidad del año 2016 o años anteriores. Y el agente retenedor debe practicar la siguiente retención. Una cosa es el impuesto en la declaración de renta y otra cosa es la retención. Entonces, si a quien le estoy pagando el dividendo es un declarante, ¿sí? Le debo retener el 20%. Y si es un no declarante, le debo retener el 33%. Si le estoy pagando a un no residente, la retención en la fuente es del 33%. Miren qué importante tener claro esto respecto de las utilidades que ustedes tienen contabilizadas del año 2000, generadas en el 2016 o anteriores, y deciden distribuir las utilidades ahorita en el año 2022. Entonces, esto para el caso de accionistas, personas naturales residentes o sucesiones ilíquidas de residentes y no residentes. Muy bien, esos son los dos escenarios. Cuando el dividendo la utilidad está contabilizada como no grabado, no impuesto, y cuando la utilidad está contabilizada como grabada, este es el impuesto y la retención en la fuente. Siguiente caso. Si ahora en la asamblea del 2022 me encuentro que se van a distribuir utilidades generadas a partir del 2017, ¿qué sucede si el accionista es persona natural residente o si es una sucesión ilíquida de residentes? Aquí ya no entran los no residentes, aquí ya la norma cambió. ¿Qué pasa en este caso? Muy bien, si esa utilidad está contabilizada como no grabada, lado izquierdo, no grabada, quiere decir que la sociedad ya pagó impuesto para esa utilidad, entonces el accionista ya tiene que pagar su propio individuo, su impuesto individual por dividendo. Y como es persona natural o sociedad líquida residente, tiene que irse a la tabla de progresividad actual, donde dice que hasta 300 VTs, eso da 11 millones y algo actuales, no paga impuesto, no tiene retención, pero a partir de 300 en adelante, sí, sobre la diferencia de los 300 VTs para arriba, paga un impuesto y retención del 10%. ¿Sí? Esto en caso de que el dividendo
la utilidad está contabilizada como no gravada. Es decir, no gravada es que ya pago impuesto en cabeza de la sociedad, pero como un cambio normativo a partir del 2017, donde ya los accionistas también tienen que pagar impuesto por su utilidad, que es lo que se ha conocido ya como el doble impuesto, paga la sociedad y paga el accionista. Muy bien. ¿Qué pasa si la utilidad me encuentro que está contabilizada como gravada? O sea que la sociedad no pagó impuesto de renta sobre esa utilidad como en el caso que vimos en el ejercicio. Entonces, allí el impuesto de renta es del 35%, la tarifa general, ¿sí? Y el dividendo propio del accionista del 10% se descuenta una vez aplicado ese 35%. O sea que tenemos dos impuestos, uno sobre la utilidad, otro sobre el neto. Y la retención en la fuente se aplica de igual forma. Esto lo pueden consultar en los artículos 12114 y 12473 del decreto reglamentario 1625 que reglamenta el artículo 242 del Estatuto Tributario. Entonces miren que aquí hay otro tratamiento diferente. Muy bien. Ahora vamos a ver un ejercicio para mayor claridad, para que a todos nos quede más claro que uno se puede ir perdiendo en los diferentes escenarios, pero importante tenerlos claros todos. ¿Qué pasa si ahorita en la asamblea entonces distribuyen utilidades que son generadas a partir del 2017, la vamos a distribuir ahorita en el 2022 en calidad exigible, como lo vimos, exigibles, o sea, sin plazos, sin vencimiento, sino que ya son exigibles para el accionista, y el accionista es un no residente, es una persona natural no residente, o es una asociación líquida no residente, o es una sociedad y entidad extranjera. En este caso, ¿qué sucede con estos no residentes? Que si la utilidad está contabilizada como no gravada, o sea, lado izquierdo, o sea, que la sociedad ya pagó el impuesto de renta, entonces esta dividendo está sujeto a un 10% de impuesto y retención en la fuente del 10% también, lo debo practicar. Pero si en la utilidad está contabilizada como una utilidad gravada porque la sociedad ya pagó el impuesto, entonces, perdón, al contrario, gravada porque la sociedad no pagó el impuesto, corrijo, entonces el accionista tiene que pagar el impuesto que no pagó la sociedad, o sea, el 35% a la tarifa actual, a la tarifa del año donde se está distribuyendo, que quedó en un 35%, es altísima. Y una vez descontado ese impuesto, se le aplica el 10, que es el impuesto propio que tiene el accionista, doble impuesto. Y la retención en la fuente aplica de igual manera. ¿Sí? Esto está en los artículos 12115 y 12478 del decreto 1625 reglamentario, que reglamenta el artículo 245 del Estatuto Tributario. Miren qué importante. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa? Ya vimos entonces, personas naturales residentes, con utilidades al 2016, con utilidades de 2017 en adelante, personas no residentes naturales y jurídicas. Y ahora miremos personas jurídicas nacionales, que pueden ser sociedades colombianas nacionales o pueden ser sociedades extranjeras con sede efectiva de administración en Colombia, que ya está siendo muy utilizado en procesos de reorganización societaria, es el boom en este momento, por los temores que hay políticos, riesgos país, reestructuraciones societarias, muertes de accionistas. De eso vamos a dar una charla en los próximos días. Entonces, en este escenario, ¿qué sucede? Recordemos que las sociedades nacionales, accionistas de sociedades nacionales, no están sujetas a impuesto de renta. ¿Sí? Lo que ya está establecido en el artículo 242-1 del Estatuto, a partir del 2017, es que tiene una tarifa de retención en la fuente. Retención, no es impuesto. Y esa tarifa de retención es para que la aplique, se traslade más bien la sociedad nacional que recibe el dividendo de la sociedad nacional, más bien la sociedad nacional A, que distribuye a la sociedad nacional B. La sociedad nacional B, esa retenfuente que le van a descontar, es para trasladársela de ahí en adelante cuando distribuya a los accionistas, personas naturales que sí están sujetos a impuesto de renta, o sucesiones ilíquidas o no residentes que están sujetos al impuesto. A ellos es a los que se les va a trasladar esa retención y se les va a cargar el impuesto de renta que les corresponda. Ya vamos a un ejercicio de eso para entenderlo mejor. Entonces, vuelve y juega. Si me encuentro que la utilidad acumulada que está
aprobando la Asamblea es generada hasta el 2016, entonces esa utilidad no tiene retención en la fuente, porque conserva el estado, como hemos visto, de fiscal del año 2016, no grabada, no retención en la fuente. Si la utilidad contabilizada está como grabada, entonces significa que la sociedad no pagó impuesto, entonces esta sociedad igual tendrá que pagar el 35%, la tarifa general del artículo 240 del Estatuto Tributario. Muy bien. ¿Qué pasa si la utilidad que van a distribuir ahorita en la Asamblea es una utilidad generada a partir de 2017 y está contabilizada ya como no grabada? Es decir, la sociedad que distribuye ya pagó el impuesto de renta. Entonces, esa utilidad está sujeta a la retención en la fuente especial del 7.5, que es trasladable por parte de la accionista que recibe persona jurídica a los accionistas personas naturales o no residentes que sí están sujetos al impuesto. Si la utilidad contabilizada está contabilizada como grabada porque la sociedad no pagó impuesto de renta, entonces ese dividendo utilidad estará sujeto a un impuesto del 35%, ¿sí? Y sobre el neto se practica la retención en la fuente del 7.5%. Muy bien, esto está reglamentado en el artículo 12479 del decreto 1625, que reglamenta el artículo 242-1. Muy bien, el accionista Sociedad Nacional que recibió el dividendo y a quienes le practicaron la retención en la fuente, ¿sí? Si él distribuye ese dividendo al año siguiente, recuerden, ya pasa el año 2022, tiene un ingreso por dividendos de otras sociedades nacionales y lo va a distribuir a sus accionistas, personas naturales, personas jurídicas. Entonces, ¿qué sucede con ese dividendo? Pues que va a trasladar esa retención en la fuente y practicará la retención en la fuente que corresponda. Ya vamos a ver un ejercicio. Entonces, veamos un ejercicio. Veamos un ejercicio. Vuelvo a mi Excel. Y en mi Excel me voy a ir. Entonces, vamos a mirar. Entonces, caso 1, a la sociedad le distribuyeron dividendos, más bien. Escenario 1, recordemos, a la sociedad todas las utilidades le dieron, a la sociedad todas las utilidades le dieron no grabadas, en este caso generadas a partir de 2017. Entonces, utilidad distribuida, 509.220.000, lo que decía el estado de resultado integral. Acá está, 509 millones que se distribuyen, ¿listo? Y miren, estos son los accionistas. Voy a agrandarlo un poco más para que lo puedan ver mejor. Un accionista persona natural residente, una persona natural no residente, una sociedad del exterior, una sociedad nacional. Los primeros tienen una participación del 10, los otros una participación del 40. Por lo tanto, aquí está la utilidad que le corresponde a cada uno. Retención en la fuente. En este caso es una utilidad contabilizada como no grabada, porque la sociedad que distribuye ya pagó el impuesto. Entonces, ¿cómo se distribuye? Entonces, a esta primera persona, la retención en la fuente, ¿cómo se calcula? La retención en la fuente, entonces recuerden que debo hallar el valor en VTs, ¿sí? Voy a abrir la diapositiva, voy a abrirla para guiarnos, a ver si tenemos de utilidades, está acá. Es es una persona natural, está nuestra tablita, porque es no grabada. Entonces, la tablita me dice, mire, a partir de 300 VTs del dividendo, practíquele el 10%, ¿sí? Eso nos da 3.952.000 pesos. Aquí está la fórmula, ¿sí? Y nos da una tarifa efectiva de retención de 7.76. Entonces, cuando practique la retención, esta va a ser la retención en la fuente a esta persona natural. Si es un no residente, la norma habla de un 10%, entonces serían 5.092.000. Si es una sociedad del exterior que tiene el 40%, entonces le practico también el 10%, 20 millones de pesos. Y si es una sociedad nacional,
le practicó no retención en la fuente del 7.5%, es decir, 15.276.600. Entonces miren que todos tienen de alguna manera una tarifa de retención en la fuente diferente, partiendo de que es una utilidad que se entrega como no grabada. Pero ¿qué pasa cuando en el segundo ejercicio que hicimos? ¿Qué pasa cuando hay utilidad no grabada y utilidad grabada? Entonces me voy al segundo ejercicio. Aquí la utilidad no grabada, pues ya la vimos los porcentajes. ¿Y qué pasa con la utilidad que se entrega como grabada, los 162 millones? ¿Sí? Con los mismos accionistas, miren lo que pasa. Entonces, a cada uno, como es una utilidad generada a partir de 2017, le practico la retención y el impuesto del 35%. Como la sociedad no pagó impuestos sobre esa utilidad, le toca asumirla al accionista que la recibe. ¿Sí? Esta es la retefuente en valor. Y al valor neto le aplico ya el porcentaje que le corresponde a cada uno por dividendo. En este caso, persona natural residente, como le da 10 millones y medio y es a partir de 300 VT que está grabado, eso da 11 millones y algo, pues no le da retefuente. Y a los siguientes, al no residente el 10, a la sociedad del exterior el 10 y a la persona jurídica nacional el 7.5% por retención en la fuente, que es trasladable cuando ella distribuya este dividendo a los accionistas. Entonces, miren, aquí está el cálculo de una utilidad grabada generada a partir de 2017. Ahora miremos el ejercicio de la retención trasladable. Miremos. Entonces, la utilidad trasladable, entonces miremos acá, ¿cuánto le correspondió de utilidad trasladable en este caso, trasladable al accionista persona jurídica nacional? Le tocaron 176.088.000 en esta franja, 7.5, 13.206. Entonces, ¿cómo se traslada? Miremos. Entonces, la persona jurídica, uno quien distribuyó, ¿qué contabilizaciones tiene? Disminuyó el patrimonio, utilidades retenidas por 176.088.000, practicó la retención en la fuente de 13.206.000, que se la entregó a Nadian, y le quedó una cuenta por pagar al accionista persona jurídica de 162.881.000. La persona jurídica 2 que recibe, ¿cómo contabiliza? Un ingreso por dividendos de 176.088.000. Recibe en bancos lo que le giró de la persona jurídica que distribuyó, 162.881.400. Y de acuerdo con el concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública del 2020, dice que ese valor se tiene el valor de la retención en la fuente que practica se lleva contra patrimonio. No es un crédito fiscal, sino que tiene un tratamiento en patrimonio. Luego, al año siguiente, en el 2023, el accionista distribuye a su persona natural que tiene en este caso 176.088.000, no, pero aquí me quedó mal el ejercicio. ¿Cuánto le distribuyeron a la persona natural residente? Fueron 44.022.000. Voy a corregir para poder que a ustedes el ejercicio les quede, dejámoslo formulado. 42.022.000 acá. Este fue el valor. 42.022.000. Entonces, ¿qué pasa? A esta persona natural, no, perdón, aquí me confundí. En este, ya está accionista, el accionista que tiene es persona natural, es una sola, perdón, y le distribuye los 176.088.000. Los accionistas anteriores eran de la sociedad que distribuyó inicialmente. Entonces, esta sociedad distribuye todo a su único accionista, persona natural, o inclusive si tiene no residentes. Entonces, ¿qué sucede? Practica la retención de 17.608.000, que es el 10%, pero a su vez no le va a entregar al adianto estos 17. Inmediatamente tiene que neutralizar
la retención en la fuente que ya habían, que habían practicado a la sociedad que distribuyó y que se traslada los 13.206.000. Estos los disminuye para entregar a la DIAN y acredita la cuenta de patrimonio por 13.206.000 y deja la cuenta por pagar al accionista que va a distribuir el dividendo por 158.479.200. Te repito, accionista que va a distribuir al año siguiente los 176, claro, disminuye patrimonio utilidades, acredita el 10% de retención porque le va a distribuir a sus accionistas, personas naturales o residentes, los 17.608, le disminuye la cuenta por pagar a la DIAN en los 13.206, aquí hay un neutro entre estos dos, disminuye, elimina la cuenta que tenía en el patrimonio de 13.206 y le queda la cuenta por pagar al accionista, persona natural o no residente. ¿Qué hace la persona natural o no residente? Contabiliza un ingreso por dividendos de 176. En los bancos recibe lo que le gira la sociedad que le distribuyó los dividendos, la sociedad 2. Y la retención en la fuente va a tener un certificado de acuerdo con el decreto reglamentario, va a tener un certificado por retención en la fuente y practicada y por retención en la fuente trasladada. Tiene dos certificados, pero los dos pues aplican para retención en la fuente, ¿sí? Esta es la contabilización que hace la persona natural o el no residente que recibe el dividendo. Muy bien, entonces esta es la forma de trasladar la retención en la fuente. Muy bien. Bueno, este es un ejercicio pues simple para poder entender cómo se traslada la retención en la fuente. Ahora, la DIAN, en un concepto, dice que si en este año de distribución, si en ese año, al año siguiente, no hay utilidades y quedó este dividendo perdido, queda dividendo perdido porque no hay utilidades y hay pérdidas, dice la Administración de Impuestos que esta retefuente trasladable se pierde. Es lo que dice la Administración de Impuestos. Muy bien, por eso a planear esas distribuciones de dividendos entre grupos empresariales, entre empresas de situación de control, para no tener sobrecostos que pudieran ser materiales. Muy bien, este es un ejercicio sencillo. Sigamos con nuestra presentación. Entonces, acá está lo que acabamos de practicar en teoría. Muy bien. ¿Qué pasa si el accionista es un residente de un país, es un residente extranjero, es del exterior, y está en un país con los cuales Colombia tiene convenio para evitar doble imposición, donde en la gran mayoría de ellos, como por ejemplo México, no están sujetos al impuesto al dividendo, o como España, si la participación del español es más de un 20%, en Colombia tampoco no está sujeto a ese impuesto. Recuerden que los convenios para evitar doble imposición son acuerdos bilaterales entre dos naciones, están por encima de la Constitución Nacional y lo que se pacte allí se tiene que respetar sobre cualquier norma local como es el estatuto tributario. Y en esos convenios, entonces, siempre habrá que mirar pues con qué países se tienen convenio actualmente para definir el tratamiento tributario. Muy bien. En nuestro webinar pasado vimos la lista, el estatus de los países con quien tienen convenios. Ese webinar está publicado en nuestras redes sociales. Ahí lo pueden ver, el estatus de los convenios para evitar doble imposición. El último convenio que entró en vigencia fue el de Francia, que a pesar de que ya está en vigencia, solamente tiene vigor para efectos tributarios a partir del próximo enero del año 2023. El de Francia, por ejemplo, que lo estuvimos estudiando esta semana, acepta un impuesto, le permite a Colombia grabarlo, pero hasta un 5% de impuesto de renta. Muy bien. Importante, aquí está el decreto reglamentario y tener en cuenta este concepto de la DIAN del año 2000, este es del año 2021, aquí tengo un error, 2021, qué pena. Este concepto aclara la reglamentación en el sentido de que si uno lee la reglamentación, da a entender que el residente de un país con convenio, para aplicar el convenio tendrían que hacer la retención y luego ir a solicitar una devolución.
pero este concepto de la DIAN aclara eso, que no es así, aclara en qué casos es que un no residente tiene que ir a solicitar devolución cuando le practican retención en la fuente, que es por otros casos. Muy bien. Sigamos. El régimen simple que ha venido creciendo de manera importante, que sigue siendo uno de los instrumentos de incremento de recaudo para la administración de impuestos, así lo ha dicho en el último tiempo, ha funcionado muy bien. Recordemos que el régimen simple no está sujeto a impuesto de renta, por lo tanto no tiene una utilidad grabada o no grabada. Sin embargo, ya el Decreto Único Reglamentario en su artículo 12117 aclara de que el régimen simple también puede determinar si su utilidad pagó o no pagó impuesto de renta. Y en el régimen simple, pues es más fácil determinarlo porque en el régimen simple recordemos que el impuesto se calcula sobre el ingreso. Entonces, claro, todas las utilidades van a estar sometidas al impuesto y por lo tanto, en su gran mayoría, va a ser muy usual que el régimen simple distribuya utilidades a título de ¿qué? A título de utilidades no grabadas porque ya pagó impuesto. Ahora bien, entonces no debería allí practicarse impuesto de renta sobre su accionista, ¿sí? Sobre su accionista. Sin embargo, recordemos que si el dividendo resulta no grabado, el accionista pues tiene que pagar su propio impuesto. Si es persona natural, es el 10% y si no es una persona jurídica, recordemos que no tiene impuesto de renta por dividendos, ¿vale? Muy bien. Entonces, aquí no va a ser usual o o sea, no va a ser común que se vea distribuyendo dividendos no grabados en cabeza del régimen simple porque prácticamente van a estar sometidos al impuesto por los ingresos. Sigamos. Bueno, como pueden ver, el impuesto de renta en Colombia, pues es bastante representativo, ¿no? Discúlpenme, voy a mostrarles una diapositiva de cómo queda el impuesto de renta en cabeza de corporativo, que es bastante alto, con el 35%, y todas las sociedades vienen revisando cómo pueden disminuir ese impacto tan representativo. Voy a mostrarles una gráfica que vimos en nuestros seminarios anteriores. 2 segundos. Porque todas las empresas, grupos empresariales, empresas en situación de control, vienen haciendo reorganizaciones patrimoniales para disminuir estos impactos tributarios tan tremendos. Ya les voy a mostrar. 2 segundos. Acá está. Ya les muestro. Muy bien. Miren, miren este ejercicio. Entonces, impuesto corporativo. Miren lo que está pasando entonces con las sociedades. Si yo tengo sociedades de grupos familiares y todavía tengo accionistas personas naturales, yo les digo, ese escenario está mandado a recoger, está mandado a replantear, está mandado a reestructurar por muchos temas, los hemos visto en webinars anteriores, por riesgos de pérdida de valor en sucesiones. La próxima reforma tributaria seguramente va a gravar una sucesión ya no a valor de costo histórico de acciones, sino a valor comercial, que sería catastrófico. Eh, y este impuesto, miren, una empresa que no sea zona franca, su impuesto de renta entonces va a ser el 35%, está haciendo a partir de enero, ¿sí? Y sobre la utilidad, si yo tengo 100 pesos,
le quito 35 de impuesto y me quedan 65, aplico el 10% si es persona natural, tiene un 6.5% adicional, estamos hablando de un impuesto corporativo del 41.5. Es brutal, es demasiado alto, demasiado alto. Entonces, eso está llevando a que muchos de nuestros clientes pues estemos revisando y planteando alternativas de reestructuración societaria para eliminar este impacto tan tenaz y buscar lógicamente ya una flexibilidad a lo que estamos viendo que se está dando ya después de COVID, reformas tributarias, ¿cierto? Entonces, esto hay que planear reestructuraciones y esas reestructuraciones permiten eficiencia tributaria. Miremos cómo. El régimen holding o la estructura holding. Entonces, miren, ¿qué es una holding? Una holding, una holding consiste en que una sola sociedad es la titular y controladora de las inversiones que tenga un grupo familiar. Si un grupo familiar tiene inversión manufacturera, comercialización de productos, tema inmobiliario, tema financiero, pues qué interesante que migren de tener su titularidad como personas naturales o jurídicas en estas sociedades a que tengan un régimen holding de control para unificar el gobierno corporativo, ¿sí? Para que transaccionalmente sea más flexible realizar operaciones hacia el futuro. ¿Y esto qué me permite? Pues me permite lo siguiente, que cuando una sociedad de aquí abajo distribuye dividendos a su sociedad controlante o holding, el parágrafo 3 dice que esos dividendos no están sujetos a impuesto de renta ni a la retefuente especial del 75. O sea que elimino ese impuesto y elimino esa retención, ¿sí? Y cuando ésta distribuye a las personas jurídicas accionistas de esa holding, tampoco tiene impuesto ni retención, porque la retefuente especial solamente es en la primera distribución, no en la segunda. O sea que aquí ya no hay retención en la fuente. Y tampoco impuesto, porque como vimos en el artículo 48 y 49, cuando ésta recibe un dividendo no grabado, lo transmite también como no grabado a la persona jurídica. Y esta persona natural accionista, si sigue recibiendo dividendos, pues ella tendrá el impuesto del 10%, pero se le está dando la oportunidad ya para que migre de tener acciones como persona natural, que por favor revise, analice, si es mejor lo hace como persona jurídica. No todos los dividendos son para gastar, para vestirse, ¿cierto? Siempre habrá un crecimiento patrimonial. Así que las personas jurídicas, accionistas, pues servirán para el crecimiento patrimonial y no tener impuestos ni retenciones en la fuente. Esa es una alternativa que pudiera servir. Y si a eso le agregamos componentes, como que esta holding, por ejemplo, no sea, no sea colombiana, sino extranjera, pero con sede efectiva de administración en Colombia, sigue siendo nacional, con los mismos beneficios tributarios, ¿sí? Pero me genera la posibilidad de que cuando reciban dividendos estas, se vayan los dividendos para el exterior, sin pagar impuestos, y se quedan en el exterior de manera definitiva o transitoria, ¿sí? Si tengo temores por temas políticos de riesgo país, entonces logro tener un canal permanente de envío de recursos al exterior, muy utilizado en este momento, lo estamos trabajando bastante con muchos grupos familiares, y esto es lo que de algo hace parte de la reestructuración. Ahora, ¿qué pasa si tengo dividendos del exterior? Recuerden que si tengo dividendos del exterior, recibir dividendos de sociedades del exterior es el peor negocio, porque ese dividendo va a pagar el impuesto de renta del 35 más el impuesto propio al dividendo. Es una cosa brutal, más del 41%. ¿Qué hacer para ello? Entonces, quienes están diversificando portafolio por el miedo de riesgo país y están empezando a hacer inversiones en sociedades del exterior y van a recibir dividendos de sociedades del exterior, pues háganlo a través del nuevo régimen CHC, compañías holding colombianas, que es fabuloso, muy fácil de aplicar. Miren, aquí está el procedimiento. Es un tema de días, de trámite en el RUT y comunicación a la administración de impuestos, esperando simplemente que me apruebe la actualización como régimen holding, siempre y cuando yo en ese régimen holding tenga personas, tenga una dirección propia y tome decisiones estratégicas en Colombia, ¿sí? Se dedique exclusivamente a tener inversiones en otras sociedades,
con una participación mínima del 10% en dos o más sociedades. Pasa muchísimo, ¿sí? Entonces, yo puedo crear esa holding, puede estar en Colombia o en el exterior, siendo con sede efectiva en Colombia tranquilamente, miren qué interesante, y recibir dividendos de afuera. ¿Y cuáles las ventajas? Miremos, lo primero, que los dividendos recibidos del exterior están exentos del impuesto de renta, se declaran como renta exenta de capital, qué interesante. Tampoco tienen la retención del 7.5% si les distribuyen dividendos desde las sociedades colombianas, ¿sí? Y los dividendos distribuidos por la CHC a residentes, el residente pues igual tiene derecho a descontar el impuesto que pagó la CHC en el exterior, no están sujetos al ICA, ¿sí? Y si son no residentes, los dueños de la CHC, pues esos dividendos, a pesar de que la CHC es colombiana, no están sometidos a impuesto de renta en Colombia, también chéverísimo, ¿sí? Ahora, si yo llego a vender las participaciones, mis acciones de una CHC por las inversiones, por la participación que tienen sociedades del exterior, esa utilidad es exenta de impuesto de renta, tremendo para hacer planeación tributaria. Nosotros hemos venido asesorando varios casos y esto resulta sumamente interesante en diversificación de portafolio en el exterior. Esto es bien interesante. Muy bien. Otros aspectos importantes de planeación tributaria. Entonces, aquí entonces en resumen, por favor, si ustedes tienen sociedades todavía con personas naturales accionistas, se los aseguramos desde Triada, modelo a recoger, a reestructurar, a replanear, ¿sí? Si están pensando en diversificar portafolio en el exterior y hay sociedades del exterior donde van a invertir o van a empezar a hacer inversiones en el exterior directamente a través de sociedades del exterior, migren al régimen holding del exterior, califíquenlo también que es fabuloso, hay que buscarle el beneficio, ¿vale? Muy bien. Otros tips importantes de planeación tributaria con los dividendos. Miren, no capitalicen por capitalizar. Le preguntan a uno, bueno, es que qué bueno que capitalizar la realización del patrimonio. No, miren, eso es lo último que uno debe de hacer, capitalizar. ¿Por qué? Porque al capitalizar se pierden opciones de reorganización societaria, de reorganización patrimonial. El capital social, mientras no me exijan que esté alto por temas de licitaciones con entidades públicas, por endeudamiento financiero con bancos, no engorden esos capitales, ténganlo lo más liviano posible, porque eso flexibiliza, genera la posibilidad de hacer alternativas de reorganización patrimonial a través de reembolsos de aportes, descapitalizaciones, ¿sí? Ingreso de holdings, propiedad de holding. Entonces, dejen esa flexibilidad. Recuerden que el reembolso de aportes no es ingreso, siempre y cuando se cumplan las reglas que establece la Superintendencia de Sociedades y, lógicamente, el Código de Comercio en la circular básica de la Superintendencia. Allí se reglamenta todo respecto al reembolso de aportes, tema sumamente chévere para hacer planeación tributaria. Distribución de dividendos no proporcionales en las SAS. Recuerden que en las SAS yo puedo tener diversos accionistas. Si tengo accionistas extranjeros, accionistas locales, inclusive personas naturales, yo puedo pactar dividendos no proporcionales, distribuir uno más al otro. Y allí también puedo generar alternativas de planeación tributaria. Recompra de acciones y no distribución de dividendos. Planeación tributaria. Si tengo dividendos, utilidades contabilizadas como grabadas porque la sociedad no pagó impuesto de renta, pues revise y más bien no distribuya dividendos, más bien recompre acciones. Y si recompra acciones, el accionista ya no tiene un dividendo grabado al 35 más el 10, sino que tiene una ganancia ocasional grabada al 10. Y se ahorra ahí algo interesante. Los ingresos dividendos de la CAN, Perú, Ecuador, Bolivia. Nos ha tocado unos casos sumamente interesantes con varios clientes que están invirtiendo en Perú, plantas, otros negocios de producción, comercialización, y esos ingresos llegan a Colombia como ingresos no grabados y se distribuyen al accionista como no grabados. Es súper interesante el tema Perú y el tema de la CAN. Recuerden que la capitalización de los dividendos grabados, si los lleva a capital, se convierte, es un ingreso no grabado y no están sometidos a retención en la fuente. Lo dijo un concepto del Consejo de Estado que suspendió los conceptos de la DIAN que decían que estaban sometidos a retención en la fuente esas capitalizaciones de dividendos.
Entonces, qué interesante, esa también es una alternativa. Bueno, eh, hasta ahí llega nuestra presentación. Era una presentación corta, como se los decía, refrescando la mente con este tema de los dividendos, ahora a propósito de las asambleas y la distribución de dividendos ahorita que tenemos que contabilizar. Muy bien. Si tienen preguntas, entonces iniciamos sesión de preguntas para resolver. Si alguien quiere alzar el micrófono o hacer alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Genaro, en el chat hay una pregunta. Sí, Dice, ¿cómo opera la legámoslo. retención sobre dividendos o participaciones entre sociedades de un grupo empresarial? Ah, ok, súper, sí. Eso lo vimos cuando mostramos la holding. Entonces, ¿qué sucede? Las sociedades que distribuyen dividendos, ¿sí? Dividendos a sociedades donde todas hacen parte de un grupo empresarial o situación de control conjunto, ese dividendo no está sujeto a retención en la fuente del 7.5%. Si está sujeto, si son personas naturales, ahí se aplica el impuesto del 10. Lo que me evito es el 7.5% de retención de dividendo distribuido a sociedades que pertenecen al grupo empresarial o a situación de control. Ahí le respondo a Carlos Carrillo si tiene, si espero haberle aclarado la inquietud. Muy bien. ¿Hay más preguntas en el chat, Caro, o no? No, señora, hasta ahora no. Ok. Bueno, muy bien. Si no hay más inquietudes, entonces nosotros a las mismas direcciones que enviamos la invitación de seminario, Carolina, vamos a enviarles la presentación, les enviamos el ejercicio que esperamos les sea de consulta y apoyo ahorita en este mes. Hay veces que no es fácil entender esas normas reglamentarias. Yo creo que en esta presentación nos puede ayudar bastante a resolver cualquier inquietud. ¿Vale? Listo. Entonces, un feliz día para todos. Me alegra mucho verlos y gracias por la asistencia y gracias por el esfuerzo en el espacio. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias, Genaro. Vale, Muchas Carlos, que estés muy bien. gracias. Hasta luego. Vale, bueno.